estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú.
Estimados y queridos hermanos de mi amada iglesia JBH 40, quisiera contarles mi testimonio, que es el día que conocí a Jesucristo en su plenitud, como dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y encontré la vida, encontré el camino. Era el año 1964, en este país gobernaba don Jorge Alessandri todavía, y nosotros habíamos cambiado nuestra habitación hasta la población La Castrina, que hoy día es la población Yogular. Y cerca de ahí había un bosque que era la cancha del Club Deportivo Yogular. Estaba el aniversario el 21 de mayo. Y yo, siendo un muchacho de 17 años, después de haber jugado la pelota, me tomé algunas copas y me quedé dormido en un surco. Y al despertar, era tarde ya, de noche, no había nadie se preocupó de mí. Y como en esas partes de parcelas, de campo, abrieron la compuerta, empezó a correr el agua, y cuando me encontré que estaba todo mojado. En mayo, todavía un mes frío, cuando me fui a casa, a las pocas horas me empecé a sentir mal y se me declaró una influenza con una bronconeumonía fulminante. Esto fue trágico porque en ese tiempo estaba el Servicio de Salud de Santiago en huelga, y mi madre corrió conmigo porque había en la población, todos tenían un consultorio. Me llevó de emergencia. Yo iba muy mal, hasta tal punto que el doctor, que lamentablemente no recuerdo el nombre, son tantos años, me regaló 5 escudos para que mi madre me llevara en un taxi hasta el servicio de urgencia del Hospital Infeccioso del Barros Luco. Evidentemente que el trato fue muy rápido y me devolvieron a la casa. En esa devuelta a casa ya era una tragedia para mi madre y mis hermanos pequeños verme en las condiciones que yo estaba. Era día miércoles y había empezado a funcionar un cultito que lo habían abierto de la clase Malaquías Concha y se llamaba el culto La Castrina. La dueña de la casa era la hermana Marta Obreque, una tremenda cristiana. Y en ese cultito pequeño asistían los días miércoles las Dorcas a hacer las oraciones por todos los enfermos, por el país, por los problemas que tienen los hermanos. Esto lo aprendí después. Entonces mi madre, afligida, que ya estaba asistiendo a ese cultito, me dijo: hijo, ¿sabes qué? El Señor hace milagros. Él es el Dios de los pobres. Y yo, con el dolor que tenía, le dije: ya, pues, traiga a la hermana. Y llegaron 3 hermanas: la hermana Rebeca de Castro, la esposa del hermano Gumercindo Quesada y la hermana Chepita, la esposa del hermano Benítez. Evidentemente, muchos de ustedes, con la experiencia que tienen, yo no entendía absolutamente nada. Ellas hicieron una oración y de inmediato hicieron una imposición de mano con el ungimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, que la quiero leer y que me ha quedado grabada para toda la vida. Está en el libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 15. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: ir por todo el mundo. Este texto está puesto en las muchas Biblias en rojo porque es un texto hablado directamente por Jesús. Entonces Él comisiona a todos los que estaban cerca de Él y dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y esto para mí es importante. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto se hizo realidad en mí. Las hermanas convertidas, porque en esos tiempos teníamos hermanos que se convertían al Evangelio y eran extraordinarios en la fe, en lo que hablaban, gente sencilla, gente modesta, pero que el hablar era poderoso. Y se fueron. Pasaron muchos días y un día llega la hermana Rebeca de Castro a la casa, pobre. Éramos 6 hijos que tenía mi madre y mi padre no estaba con nosotros ya. Sin trabajo, todos pequeños, el mayor era yo con 17 años y teníamos económicamente una situación de mucha pobreza. Llega la hermana Rebeca con 6 merluzas y 12 marraquetas, aceite, té, azúcar y algunas otras cosas que casi no las recuerdo. Eso me impactó. A la semana siguiente fui a la reunión de Dorca. Ahí me recibieron las hermanas, tremendamente contentas. Desde ese día, hermanos, hasta hoy, nunca he dejado el Evangelio. El Evangelio cambió mi vida. Recuerdo que en esos años, en la escuela, las primeras escuelas dominicales que asistí, se reunió el grupo de jóvenes y había un anciano, el hermano Alfaro, que muchos de la iglesia Malaquías Concha lo deben recordar. Fue el primero que tuvo una parcela y que le regaló un ternero a mi obispo Javier Vázquez cuando recién se recibió mi obispo de la iglesia. Ahí estaba yo, pero no entendía nada. Entonces, en esa escuela dominical, el hermano Alfaro dijo: hermano, tengo un sentir profundo de que de este grupo de jóvenes van a salir hombres empresarios, hombres que van a revertir su situación económica, van a ser misioneros, van a andar por el mundo. Mis hermanos, no pasó muchos años cuando Lucho Arenas se fue a Estados Unidos porque su padre se había ido a Estados Unidos, y después volvió a los muchos años a J. Beche, cuando ya teníamos el templo catedral construido, y dio un sermón espectacular que fue extraordinario. Orlando Guastavino era un muchacho, un niño, hijo del predicador Orlando Guastavino también, y él empezó a vender retazos en las ferias y le empezó a ir tan reguete bien que económicamente empezó a crecer y fue el primero que se compró un auto Mercedes-Benz prácticamente de lo que era la iglesia evangélica, porque nadie tenía auto, toda la iglesia era muy modesta, hermanos muy pobres y muy sencillos, no habían profesionales todavía. Había un hermano que se llamaba Manuel Sáez y él estaba recién estudiando para ser profesor de pedagogía. Posteriormente, después, estudió medicina y hoy es el doctor Sáez, un excelente hermano que fue oficial en los tiempos de mi obispo Javier Vázquez. Hermanos, la iglesia tiene una historia espectacular, pero quiero terminar con mi sanidad divina. Tenía ahora yo, después que terminó la huelga, al hospital de infeccioso del Barros Luco, y en esa oportunidad, cuando recién había ingresado, me sacaron una radiografía donde tenía evidentemente mis pulmones muy dañados. Posteriormente, con esto que les conté, fuimos con mi madre
y me sacaron una nueva radiografía, y aquí viene lo grande, porque no tenía nada, absolutamente nada, ni secuela de lo que había tenido en la radiografía anterior. Esto es un milagro, y los milagros existen de acuerdo a la Sagrada Escritura ahora y seguirán hasta que Jesucristo venga con nosotros. Hermanos queridos, de ahí mi carrera en el Evangelio resulta extraordinaria, lleno de alegría. En la pobreza salíamos a predicar el Evangelio por las calles de Malequíes Concha cuando no había ni árboles por esos lados, a todo sol, con los portavoces. Una vez en Santa Ana con Santa Rosa salió un tipo con una manguera de esta que usan los bomberos y mojó a todos los hermanos, pero a todos. Con decirles que en esos años el predicador tuvo que ir a cambiarse ropa que le prestó mi suegro, que le quedaba grande, parecía... todos los hermanos lo veían y se sonreían porque era demasiado grande la ropa para un personaje como él, que era un hermano bajito y delgado. El predicador, cuando llegó, dijo: todos ustedes ganaron bendición. En esos tiempos todavía le tiraban a los hermanos tomate, los insultaban. No era fácil, como hoy día. No estaban los medios que tenemos hoy día para llegar a predicar el Evangelio a muchas partes en fracciones de segundo. Esto es parte de mi testimonio en lo que es el paso por el cultito de la Castrina, el localcito de la Castrina. Más adelante se trasladó al Callejón Ovalle, y ahí, hermanos, hubieron hombres extraordinarios. El guía mío fue el hermano Ángel Espinosa. Nunca me dejó, siempre me alimentó espiritualmente. Ahí estuvieron el hermano Carlos Caro, Gumercindo Quesada, el hermano Castro, Orlando Guastavino. Era un viejo choro, encachado, un hermano de esos de tomo y lomo. El hermano Pedro Araya, un hombre sencillo pero con una predicación que llegaba al corazón. Estaban los hermanos Arias, hermano Pedro Arias, José Arias, el hermano Óscar Olivares. El hermano Óscar Olivares, hermano, le decía a la congregación que era un jardín. Trataba a las hermanas de claveles, de rosa, de crisantemo, y se producían unos avivamientos espectaculares. Hablaban cosas extraordinarias estos hermanos. Ellos no eran teólogos, no tenían preparación. Eran hermanos con esa gracia divina, se apoyaban solamente de lo que Dios y el Espíritu Santo les daba a cada uno de ellos. Así fue creciendo un pueblo que, a medida que íbamos caminando, íbamos viendo cómo todas esas profecías que decían los hermanos se hicieron realidad en el pueblo evangélico, donde nace una generación de jóvenes posteriormente que son todos profesionales. Hoy en día en la iglesia tenemos de todas las profesiones, de lo que ustedes quieran escoger. Ahí estamos, con todos estos profesionales. Estimados hermanos, quisiera decirles que el Evangelio del Señor Jesucristo es una bendición para todo el que quiera creer. Estimados hermanos, y quisiera también destacar en este momento todo lo que he dicho de los hermanos profesionales. Yo también tomé la bendición que me fue dada tanto por los hermanos como por mi obispo Javier Vázquez, que en el año 72 un día fue tomado
mi suegro, don Alfredo Saldivia, un tremendo evangelista popular de la población, y me dice, ¿sabes, hermano? Me dijo que Dios le tiene una bendición en Valparaíso. Yo era obrero gráfico, trabajaba en Impresos Planet y ganaba un sueldo modesto, pero había juntado dinero muchos años, peso a peso, y tenía unos pesitos guardados y tomé una micro y me fui a Valparaíso, y desorientado porque él me dijo, usted tiene una bendición en Valparaíso, no había dirección, no había nada, no se sabía qué bendición. Y llegué a la plaza que está al costado del Congreso actual, y me puse a descansar, y ya hay un señor lustrándose su zapato de un personaje más o menos de unos 60 años, pelo blanco, de buen parecer. Entonces le pregunto yo al lustrador, señor, le dije, ¿usted sabe si hay una imprenta cerca por aquí que sepa usted que la están rematando, la están vendiendo? Y me dice el lustrador, no, me dijo, pero ahí a la vuelta, me dijo, frente a la galleta Juque, ahí me dijo, hay una imprenta. Y el caballero que se está lustrando me dice, ¿usted es el que va a comprar la máquina? Entonces le digo, sí. Y me dice, ¿tiene lápiz? No, le digo. Entonces me dice, un lápiz siempre es bueno, me dice, para muchas cosas. Saca el lápiz de él y de un pedazo de diario me da la dirección de la calle Yungay, frente a la galleta Juque, en el segundo piso, estaba la imprenta que tenía a la venta una maquinita tarjetera. Y entramos en conversación con el señor. Él me pidió 6.000 escudos por la máquina. Yo los tenía guardados en la casa, entonces tenía que volver de Valparaíso a Santiago. Cuando volví, mi suegra, la señora Carola Anatibia, tremenda mujer cristiana, con dones espectaculares de sanidad, me dice, hermano, soñé y el Señor me mostró que le van a subirle 1.000 escudos más. No, señora Carola, si transamos y nos dimos la mano con el caballero allá, 6.000 escudos. 7.000 escudos fueron. Ella me consiguió en el almacén El Canario los 1.000 escudos que lo pedimos a 15 días. Y llego allá y efectivamente me subió a 7.000 escudos. Esa máquina me la traje en una micro, no tenía para flete. ¿Sabe usted lo que es andar con una máquina casi de 200 kilos en una micro? Todo Dios me lo puso en el camino. Y de ahí en adelante empecé a ser un impresor independiente. He tenido muchas etapas, han sucedido muchas cosas. Hoy día soy un impresor que ya tengo casi 50 años de vida profesional. Por este taller pasaron los impresos de casi todas las embajadas chilenas, de todos los ministerios que tiene este país. Alcancé a hacerle alguna papelería al presidente Salvador Allende Goza. Posteriormente también trabajé para todo el gobierno que tuvo la Junta Militar. Fue una etapa extraordinaria de mi vida porque ahí nace también el crecimiento de la iglesia de Jotaveche. Cuando mi obispo Javier Vázquez empezó a hacer el trabajo para juntar dinero y construir la catedral que hoy día es un templo conocido a nivel mundial. 7 años nos demoramos en construir ese templo. El libro del escudo, muchos hermanos se deben acordar de eso. Se juntaba ese escudo especialmente para que fuera anotado en ese libro. Los trabajos trabajaban voluntariamente los hermanos. Yo trabajaba en esos años en la imprenta central, allá en Villaceta. Salía del trabajo
y había una micro que me dejaba en la estación central, ocupaba 3 horas. A todos los jóvenes nos mandaban en las carretillas a carrear escombros, a subir concreto. Era extraordinario, las hermanas cocinaban, una alegría. No habían ambiciones, no había envidia, no había rencor. Evidentemente que entre medio de los hombres de la construcción son complicados. Hasta que se terminó de construir ese templo y llegó la etapa de la inauguración en el año 1974, pero hay algo importante aquí que quisiera rescatar de lo sencillo que éramos, hermanos. En el año 1975 se decidió hacer el primer servicio de acción de gracia y tuve la oportunidad de acompañar a Edmundo Centeno ese día a la reunión que tenían con el jefe de protocolo de la época, José María Gallardo. Era un señor casi de 2 metros, acompañado de 5 muchachos, que el que menos medía era casi 1,80 m, espigado, de buen andar. Estaban en ese grupo mi obispo Javier Vázquez, Omar Vázquez, el hermano Rubén Viera en primera fila. Más atrás estaba ya el profesor Manuel Sáez, Romualdo Rivera y el hermano bueno, se me fue el nombre de este hermano, y posteriormente está Luis Osa, quien les habla, y Edmundo Centeno. Entonces pregunta José María Gallardo, dice: ¿en qué sala van a hacer la ceremonia? Aquí, le contestaron. Ya, ¿y dónde va a ser el área donde va a estar el presidente? Es que eso es lo que queremos que usted no... Ah, dijo, ustedes son ignorantes de protocolo. Eso fue un golpe. Yo, como muchacho joven, me sentí muy afectado. Nadie pudo rebatir eso, porque verdaderamente éramos ignorantes. Y de ahí nace la idea de hacer el Departamento de Relaciones Públicas de JBH 40. Estimados hermanos, fue una carrera de muchos años. Hay hermanos que trabajaron arduamente y sin ningún conocimiento de protocolo, pero todo era una alegría, todos estábamos contentos. Salimos al mundo entero, nos conoció Chile entero, triunfamos en eso. Posteriormente se ganaron el respeto del protocolo de la Presidencia de la República hasta el día de hoy, y entregaron el protocolo en manos del cuerpo de protocolo de la Catedral Evangélica de Chile. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición! Un salto gigante. Hasta el día de hoy se manejó eso hasta que tuvimos nuestro servicio de acción de gracia en la Catedral. Hoy en día piden y solicitan al grupo de hermanos de la Catedral Evangélica que vayan a colaborar en todos los actos protocolares que tienen que ver con el Evangelio. Estimados hermanos, destaco esto porque hoy en día nosotros estamos pasando momentos difíciles, muy difíciles, inesperados. Nunca se pensó que iba a caer una bomba de racimo al pueblo evangélico. Están muchos hermanos desorientados, angustiados, apenados. Hay mucha gente que tiene ganas de que esto se derrumbe. Hay pastores involucrados. Hay líderes de corporación, me refiero al de la corporación de derecho privado. A ellos no les ha costado, hermano, nada de la construcción de los templos. Nosotros, usted, su mamá, su abuelito, yo, el sacrificio, con todo, con el aporte modesto económico, con el aporte espiritual,
con esas ganas de engrandecer el Evangelio. Lo hemos hecho nosotros, los de JBH 40, entiéndanlo bien los que estén escuchando. El profeta Habacuc reclama en esa época a Dios por el pueblo de Israel y le dice que por favor, esto lo pueden leer en el capítulo 1 de Habacuc, que por favor Dios tenga misericordia y haga algo por el pueblo para que vuelvan los días gloriosos que tuvo Israel. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Hermanos, oremos, seamos gente de fe. Esa gente que con la rodilla, como decían los antiguos, tengo callo en la rodilla, orar y pedir a Dios para que confunda a esos pocos que se creen con derecho a tomar a la fuerza prácticamente lo que no les corresponde. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y deseo las más ricas bendiciones para todo el pueblo evangélico de Chile, sin ninguna distinción. Firme y adelante, huestes de la fe.